Hoy vamos a hablar sobre hijos consentidos y padres ausentes. Y vale recalcar que cuando digo hijos consentidos, van desde los 2 años hasta los 70. Por supuesto que los pequeños, diría yo, hasta los 8 años, se ven graciosos al ser consentidos. No dije que son graciosos, dije que parecieran serlo. Pero conforme los años nos van alcanzando, la gracia se convierte en desgracia. Y con esto digo que cuando ya somos adultos y seguimos comportándonos como hijos consentidos, lejos de ser gracia, es un vicio. No intente, mientras describo a un hijo consentido, pensar en un bebé. Piense más bien que quizás usted es un bebé. Mientras estoy señalando las características de los hijos consentidos, vayamos descalificándonos, o lo que sería preocupante, vayamos calificándonos. Bien, no voy a escribirlas en la pizarra, ni le sugiero que lo haga porque Internet está inundado de características de hijos consentidos. Así es que va a ser fácil que más tarde usted las consulte, pero creo que con las que voy a citar son suficientes para que reflexionemos en nuestra condición o la condición de nuestros hijos. 1. No por orden de importancia, sino de aparición, nada más. Los consentidos no ayudan en casa. No los verá lavando trastes, difícilmente toman una escoba o doblan sus camas. Les importa poco o nada el desorden porque no están dispuestos a ayudar a nadie. Y desde luego, como tienen papás que hacen las cosas por ellos, o empleados que hacen las cosas para ellos, pues ellos no lo harán jamás. Y quisiera creer que esto es preocupante, sobre todo en familias de una condición social alta, cuyos papás han pagado empleados que asisten las necesidades de sus hijos, si es que fueran necesidades, pero estoy seguro que no es cierto. Porque en nuestro colegio yo no creo que la clase social alta sea el común denominador. Y no se imaginan cuánta repugnancia me cae después de cada recreo al ver papeles tirados por todos lados. No saben recoger sus platos, no saben limpiar sus mesas y no saben para qué están puestos los cestos de basura. Y ellos son el reflejo de cómo son en sus casas. Se levantan de la mesa y tienen a alguien que les levanta el plato y se los lava. Más grotesco es ir a un lugar de comida rápida en donde cada quien se supone tiene la obligación de levantar sus platos y tenemos que levantar los platos de otros. Así son los consentidos. Avergüenzan a sus padres en público y no por excepción, son diestros haciéndolo, saben cómo hacerlo. ¿Saben cuándo gritar o cuándo hacer berrinche? ¿Saben cómo hacer pucheos o cómo mostrar indignación? Porque así sus papás estarán tan avergonzados que terminarán cumpliéndoles su capricho. Hay que sobornarlos para que hagan algo. O se les paga o se les ofrece pagarles, o pueden estar seguros que no harán nada.
no doblan sus camas a no ser que un premio siga a la buena educación de doblar sus camas. Y por supuesto, tienen una mamá que le cae en gracia que el cuarto quede hecho un desastre, porque más tarde ella se romperá la espalda para arreglar el cuarto de su niña o de su niño. Son increíblemente expertos en controlar. Ellos, aún los más chicos, saben cómo todo debe girar alrededor de ellos y cómo controlan las adversidades y las situaciones para que se incline la balanza a favor de sus antojos. Por supuesto, no respetan la autoridad, ni en broma. Le tienen miedo a veces, y no a sus padres o a los educadores. El verso de dulce afecto al maestro y a la escuela es mofa y burla de ellos, porque no respetan ni al maestro, ni a la escuela, ni a sus padres. En todo caso, les tendrán miedo a veces, pero respeto apenas si conocen el significado de la palabra. Se vuelven diestros en ignorar. Usted está diciéndole, Carlos, hasta que su grito es un alarido y aún así lo ignoran. ¿Por qué? Porque no les importa lo que otros dicen. Así es que ellos ignoran todo alrededor. Saben y de sobra que tienen un adulto que los va a consentir tarde o temprano. ¿Para qué escuchar? Si ellos son los que controlan la situación. Por supuesto que no son agradecidos. El sentimiento de gratitud lo desconocen. No solo han perdido la virtud en la que fuimos enseñados cuando moral y cívica existían y que se nos instruía sobre las palabras mágicas, por favor y gracias. Estaban antes que nuestro nombre y nuestro apellido. Ellos ni les importa lo que significa moral y cívica. Nosotros, sus padres, no fuimos capaces de enseñarles a ser agradecidos. Y desde luego que no lo son. Sobre todo, no tienen sentimiento de gratitud porque son narcisistas y egoístas. Y voy a extenderme en explicar qué es narcisista y egoísta. No voy a dar una definición técnica para que la memoricen. Más prefiero que lo entendamos y lo apliquemos. No hablaré sobre la sintaxis o la etimología del vocablo. Mejor asimilémoslo. ¿Qué es una persona? ¿Cómo es una persona narcisista? Es aquella que tiene un aire de superioridad. Por supuesto, irracional. De hecho, yo me inclino a la corriente filosófica que afirma que no existe el sentimiento o el complejo de superioridad, que lo que existe es el complejo de inferioridad y que las personas que se sienten inferiores en su entorno, como un mecanismo de defensa, anuncian que son mejores o superiores a otros para no desnudar su inferioridad. Como sea, los narcisistas tienen ese aire irracional, desde luego, porque a veces, y solo a veces, han conseguido algo en la vida.
Y no digo que por conseguir algo en la vida deberíamos sentirnos mejores que otros, pero al menos esos algún logro consiguieron. Pero estos, aún sin alcanzar logro, se sienten superiores. Y siempre por culpa de sus padres consentidores. Los que les dieron recursos, los que les dieron apellido, los que les han dado un carro, los que les han dado trabajo, los que les han dado donde vivir, los que les han pagado la universidad son los papás. Ellos no han conseguido nada por sí solos. Pero ante sus compañeros, ellos se creen algo. Y a veces, para mayor vergüenza de los padres, se sienten mejores que sus padres, porque sus papás no han alcanzado títulos o posiciones que ellos. Como sus papás son flojos en no echarles en cara a cada segundo que lo que son es porque ellos lo han pagado, ellos se creen algo. Así que juzgue usted quién es peor, si los papás o los hijos. Creen tener privilegios y derechos a tratos especiales. Y donde quiera que van, los demandan. A veces, aún en instituciones como las iglesias, en donde se supone que venimos con una actitud de servicio, en donde se prescribe que la humildad es una virtud, vienen con arrogancia y demandando parqueo especial, acomodación, porque ellos se la merecen. Y para colmo jamás pusieron un 5 en la frente. Exigen que se les reconozca donde quiera que estén. Y eso hace que su punto débil sea la crítica. ¡Ja! Critique usted a un consentido y va a tener una bomba en sus narices. Es que ese aire de superioridad irracional les hace creer que nadie tendría que respetarlos. En el matrimonio suelen ser dominantes y exigentes. Se aprovechan de que su pareja prefiere estar en paz. Entonces se imponen y hacen gala de que su marido es un inútil y ella es una princesa, que con ese físico debió haberse casado con algún magnate. O él, siendo un consentido y un machista, humilla a su esposa, ridiculizándola porque ella no es nada, y él, debido a sus logros, merece los aplausos. Se aprovechan de otros. Así son los narcisistas. Ahora voy a describir a los egoístas, que es una extensión. Una persona egoísta es la que quebranta el segundo mandamiento que resume el decálogo. El decálogo está resumido por amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los egoístas violentan por completo amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el mandamiento de ellos es yo solo me amo a mí mismo y me desentiendo de los demás. Actúan obviamente
solo por su beneficio. Si lo que está alrededor no les beneficia a ellos de alguna forma, ellos lo desechan. Porque si no es acerca de ellos, no les importa. Y debido a eso, es que no conocen el significado del vocablo empatía. Empatía es colocarme en la posición de los que sufren o de otros. Y jamás estarán dispuestos a ocupar el puesto de otros. Y de sacrificarse por otros. Es que les dije, rompen, quebrantan y violentan el segundo mandamiento más importante. No sienten remordimiento cuando lastiman al prójimo. Se dan cuenta. A veces, debido a lo acalorado de una discusión, los seres humanos reaccionamos y decimos cosas que no quisimos decir. No estoy justificando los exabruptos. Solo estoy diciendo que a veces suceden. Pero las personas que no se revisten de egoísmo, en cuanto descubren su vicio, se avergüenzan, se sienten mal, quieren compensar, quieren pedir disculpas, quieren que la tierra se los trague, quieren que eso no hubiera pasado. El egoísta le importa un comino. Sabe que hizo daño y para sus adentros dicen, tal vez así escarmientan. Son expertos manipuladores. De hecho, hasta se justifican, hasta se jactan, se vanaglorían de saber manipular. Para ellos, Maquiavelo es una especie de ídolo a seguir. El fin justifica los medios. Así es que poco les importa el medio si consiguen su propósito. Y se escudan de que su propósito es un bien mayor. Debido a que carecen de gratitud, se vuelven expertos en pedir favores, pero no en dar favores. Es que no son recíprocos, porque son egoístas. Y al ser así, se vuelven crueles, déspotas, personas no gratas. Bien, espero haber hecho una suficiente descripción de hijos o personas consentidas. Espero haber dejado en claro que muchas veces los hijos consentidos son culpa y total responsabilidad de padres con flojera. ¿Y qué tiene que ver todo esto en el estudio de la Biblia? Todo, porque estamos frente a la historia de un padre ausente y un hijo consentido. Tan consentido que estaba dispuesto no solo a arrancarle la corona a su padre, estaba dispuesto a arrancarle la cabeza. Y si para eso tenía que llevarse de encuentro a su hermano menor, a la mamá de este y a los consejeros de este, le importaba un comino, porque el fin justifica los medios, porque la crueldad lo abrazaba y estaba convencido que él merecía el trono. Por supuesto, el final de ambos es trágico. Me refiero al hijo consentido y al padre ausente.
No sé en qué calificamos usted y yo mientras yo hice la descripción. Bueno, sí sé en qué califiqué yo, pero no ustedes. No sé si calificaron como hijos consentidos o como padres consentidores. Ambos, el final es trágico. Y con esto estoy anticipándome al estudio en decir que si usted y yo no prestamos atención a la palabra, nuestro final es trágico. Eso y más en el sermón de hoy titulado Hijos consentidos y papás consentidores. Vayan al primer libro de Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1, vamos hasta el verso 5. ¿Listos? Entonces Adonías, hijo de Hagit, nótenlo, dice a gritos, ¿qué pasa? Se rebeló. Este es un acto de insubordinación. Diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente de a caballo, 50 hombres que corriesen delante de él. Pare. Bueno, pero ¿y de dónde sacó los carros? ¿De dónde sacó 50 jinetes? ¿De dónde sacó esta guardia pretoriana que cuidara de él y que lo catapultara? ¿Con qué lo pagó? Dirán, era el príncipe. Sí, pero todo era del papá. Sigamos leyendo. Y su padre, digan esto en voz alta. Vaya papá. Nunca había entristecido, pueden decirle, nunca le había exhortado, nunca lo había estorbado, nunca lo había disciplinado, nunca le había gritado, nunca lo había puesto en su sitio. Nunca en toda su vida, dice esto, en todos sus días. Ni siquiera un cuestionamiento suave. ¿Por qué haces así? Ahora mire cómo era el chico. Hermoso parecer. La Biblia describe como hombres de hermoso parecer nada más a un par. Así es que cuando se refiere a hombres, así es que si este fue uno de esos, wow, este tipo debió ser la imagen de un príncipe de Walt Disney. Y no es para poco. Su papá era rubio, ojos azules, blanco, y las mujeres se deshacían por él. El hermano mayor de este, aunque de diferente mamá hasta donde leo, la Biblia lo describe mucho más hermoso que el papá, con estatura mayor a la promedio, con un cabello que al caminar el viento le despeinaba y le daba un aire de extraterrestre. Los hombres estaban orgullosos de decir, ese es mi príncipe, y las mujeres se derretían a su paso. Ese fue Absalón, el hermano mayor. Adonías no le envidiaba nada a su hermano. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, por lo que en media semana voy a explicar, porque en el primer culto no llegué hasta Adonías. Sigo leyendo. Y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab. Joab era el general en jefe del ejército de Israel. Y con el sacerdote Abiatar. Y estos ayudaban a Adonías. Pero, paren ahí, el comandante del ejército y uno de los sacerdotes en mejor posición, es decir, algo así como el ejército y la religión a favor del chico, estos confabularon. Ustedes dirán, pero
¿A quién se le ocurre? No pasen de largo los versículos anteriores, el domingo anterior. David para este punto era un anciano decrépito, pusilánime, que de paso nunca tuvo las agallas de decirle a su niño: no vas a hacer tus antojos. Así es que ahora que apenas tiene fuerza para ponerse de pie, que probablemente ya ni siquiera se paraba por sí solo, pues entonces el chico dice: ¿quién me va a detener? Y yo soy el mayor. En linaje al trono, yo soy el heredero, aunque la dinastía no existía todavía. Y por si alguien quisiera detenerlo, aquí tengo al ejército a mi mano derecha y a la religión a mi mano izquierda. Y ellos que querían un puesto en el trono. A ambos David ya los había descalificado, pero debido a las flojeras, como resultado de los pecados que David sufría, ya no tenía las fuerzas para poner en su sitio ni a Joab ni a Abiatar. Y dijeron: hoy es tiempo. Leerán más tarde que los otros grandes, estoy hablando el gobierno, el senado, los ministros de David, no apoyaban esta confabulación. El problema es que cuando se tiene al ejército y a la religión de su lado, ¿cómo parar una rebelión? Y en ese entorno, nuestro estudio de hoy. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, te rogamos que tu gracia nos hable y que podamos crecer a través del estudio, y los que somos hijos consentidos y padres consentidores seamos tan fuertemente confrontados que de este estudio salgamos con una actitud de corregir nuestro error. Háblanos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, si se fuera la energía eléctrica o yo sufriera un infarto, o ustedes, prefiero que ustedes, no yo, y ya no pudiera seguir predicando, bastaría con que memoricen el capítulo 29. Vayan a Proverbios. Proverbios 29, que se resume todo el estudio. Proverbios 29, vean el verso 15. ¿Lo tienen? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué pasa? Bien, digo que si ya no pudiera extenderme, bastaría con que recordemos que todos los papás consentidores, nuestros pequeños monstruos consentidos, nos van a avergonzar. A ver, si me prestan atención los que platican, porfa. Gracias. Todos los padres consentidores vamos a sufrir caro la flojera con nuestros pequeños monstruos, porque eso estamos educando. Aquí está profetizado, será la vergüenza de su madre. Se preguntarán, ¿y los papás por qué no? Porque en el machismo en el que se escribió ese proverbio, que es muy parecido al machismo de El Salvador, los papás suelen desechar a los hijos consentidos, aunque nosotros los consentimos. Y cuando llegan a edades adultas, los machistas consentidores decimos: haga lo que le dé la gana, yo no me meto más. La mamá no. La mamá se rompe el corazón y la espalda hasta la tumba. Por eso lo dice. Así es que mamás, diría yo que si
hablamos de quién pierde más, cuidado porque usted es la que pierde más. Cuidado y seguir consintiendo, porque lo va a pagar. No, esto no es que yo vine con una actitud amenazante y profetizando augurios trágicos. Primero, es palabra de Dios. Segundo, la historia lo ratifica. Tercero, usted no se va a salvar de la historia y yo tampoco. Bien. Ahora puedo ir a la historia. Se reveló. Dirá alguien queriendo defender a Adonías, pero vamos, predicador, él era el mayor, él era en la línea el que tenía el derecho al trono. No existía tal dinastía aún. Aún más, la profecía advertía que Dios las arreglaría para que siempre estuviera un hijo de David en el trono. No decía el mayor de los hijos de David. Por otro lado, la profecía también había sido advertida que el trono era para Salomón, entonces Jedidías. Y todos lo sabían. ¿Quién en esa familia y en ese reino no había sufrido la rebelión de Absalón? Todos lo sabían. Pero claro, el chico consentido, acostumbrado a hacer su antojo, y al saber que su padre era un pusilánime, ya no era el hombre de guerra, ya no era aquel que lo provocaban, reaccionaba. No, debido a sus pecados, pues ya no tiene la fuerza para hacer nada, y nunca la tuvo como papá. Así es que ve la oportunidad perfecta para usurpar el trono. En este punto voy a hacer un paréntesis y voy a decirles a todos los que ya somos papás adultos y que todavía nos queda fuerza. No piensen que ustedes y yo somos mejores que la historia. Es ridículo pensarlo. Cuando usted y yo ya no nos queden fuerzas, si no disciplinamos a nuestros hijos, y si no los educamos en el temor a Dios, y si no preparamos nuestra vejez como debía ser, y no dejamos los papeles en regla como debían estar, nuestros hijos nos declararán la guerra y se la declararán entre ellos. Y usted y yo fuimos los culpables. Porque mientras nos quedaba fuerza, pudimos sentarlos, pudimos educarlos, pudimos disciplinarlos, pudimos guiarlos al temor a Dios y pudimos decirles, así van a quedar las cosas cuando yo me muera, le guste o no le guste. A mí lo único que me quedó fueron mis zapatos y este te lo heredo a vos y este otro te lo heredo a vos. ¿Te guste o no? No lo hagan. Uno de estos días ya no podrán caminar. Uno de estos días ya no sabrán nada de leyes. Y si nuestros hijos fueron unos consentidos, pueden estar seguros que declararán la guerra. Pastor, ¿cómo es posible que usted hable así de nuestros hijos? No, yo estoy hablando de los hijos de David. Como claro, usted es mucho mejor que David, ¿no? Entonces a usted no le va a ir así. Así es que mientras le quedan fuerzas, prepare todo. Y les animaría, si alguien dice, ¿cuándo debo empezar a prepararme? Y yo creo que desde los 50. ¿Que por qué? Porque a los 50 nos empiezan a dar dolores que antes no nos dieron. Y enfermedades que antes no supimos que teníamos.
Bien, sigo con la historia. Como este chico estaba acostumbrado a hacer lo que le venía en gana sin que nadie le dijera absolutamente nada, que por supuesto eso es ser un egoísta y un narcisista, exactamente la descripción, pues entonces decidió usurparlo todo. Claro, confabulado con sus dos buenos amigos. Traten de imaginar un rato a Salomón, a Adonías y a Absalón, hermanos todos, creciendo juntos en el palacio, jugando graciosa y hermosamente como niños. Y trate de imaginar al general Joab, trate de imaginar a Benaía, trate de poner en su mente a Sadoc, otro sacerdote, un genio. Trate de llevar a Natán, el profeta, el único para entonces. Todos estos ahí en el palacio, casi como diciendo, y nosotros agarramos partido. ¿Quién de estos niños va a llegar al trono? Intriga, traición, mentiras. Bueno, Dios tiene todo bajo control, cierto, pero los que quebrantan la voluntad de Dios igual la pagan. Así es que Natán, sabedor de esto y sufriendo en carne propia la rebelión de Absalón, no estaba dispuesto a quedarse con la boca cerrada. Sabiendo que ya su rey era un pusilánime y sabiendo que las culpas de su pecado lo hacían todavía más flojo, tomó la batuta. Note que con esto estoy diciendo que habemos un montón de papás que debido a nuestros pecados del pasado no queremos disciplinar a nuestros hijos. Les tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nos aquejan nuestras culpas, nuestros pecados y pensamos, ¿y yo con qué solvencia voy a llegar y le voy a decir a mis hijos esto, lo otro? Bueno, arruínelos, no les diga nada. Conviértalos en otro Adonías. Pero en fin, Natán, Sadoc, Benaía, Simeí y otros que eran parte del gobierno, por supuesto que no apoyaban este levantamiento. Pero ¿y qué hacemos si el ejército está con este? Bueno, Natán sabía qué hacer como hombre de Dios. Fue hasta Betsabé y le dijo, ya sabes lo que nos espera, esto es pena de muerte. ¿Por qué? Es que conocedor de la política real de los palacios, seguramente Abiatar le dijo a Adonías, convoca a un banquete en tu casa, llevas a todo el gobierno, a los líderes, y ahí te coronamos. De paso, sabemos por costumbre oriental que todo príncipe que invita a su casa a una ceremonia política, a todo aquel que está ahí, el príncipe lo protege, por principio. Todo el que no es invitado está lejos de la protección del príncipe. Y no invites a Salomón ni a los que lo siguen. Por supuesto que Natán y los que le dije no habían sido invitados, como tampoco Salomón y su mamá. Así es que Natán sabiamente llegó a donde Betsabé y le dijo, ¿sabes que ya está firmada nuestra pena de muerte, no? Se lo dijo en otras palabras. ¿Qué hacer? Entra a la casa del rey, que sos la única a la que no le van a detener. Todos sabían que fue la única mujer, aparentemente, que David amó. Y decirle que ahora tu cabeza y la de tu hijo penden de un hilo. Y recordarle que él te prometió que tu hijo iba a ser el heredero al trono. Por designio divino. Obviamente Betsabé vaciló, tuvo miedo y él le dijo, inmediatamente después entro yo.
el otro al que nadie me va a detener. Porque al único que David oía era Natán. Y en efecto, Betsabé entró, se lo dijo, puede imaginar los ojos de David y otra vez su corazón destrozado. Otro Absalón. Puedo imaginar sus entrañas removiéndose. Y para rematar el golpe, Natán entra y le dice: ¿vos has ordenado esa ceremonia? Qué bueno que al fin tuvo las agallas de hacer algo David. Qué bueno que al menos en los últimos días se puso los pantalones como marido, como papá y como hombre de casa. Porque quién sabe cómo agarró fuerzas y dijo: llamá a los primeros ministros y vayan por todas las calles en mi mula. Esa era la ceremonia de coronación correcta, la mula del rey. Suban a Salomón mi hijo y griten por las calles: ¡viva el rey! Esa era la ceremonia correcta, ese era el protocolo. De inmediato cumplieron. Y claro, el rey está vivo, la mamá del chico está en el desfile, el profeta Natán, otros sacerdotes, otros hombres de guerra, el jefe de la guardia pretoriana, por así decirlo, los que cuidaban a David, estaban ahí. ¿Quién del pueblo iba a decir esta no es una ceremonia correcta? Entonces cuando empezaron por las calles, todo el mundo gritaba: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Tan grande fue el júbilo que llegó la noticia a Estadounidenses y le dijeron: tu confabulación se acabó. Les cuento en media semana cómo termina, porque aquí quiero hacer el paréntesis a la historia y recomendarme y recomendarles a todos los papás y a todas las mamás consentidoras: por Dios, ¿por qué no tomamos el ejemplo algún día de tomar el coraje, las agallas y poner orden? Y poner disciplina. Papás, mamás, muchos de ustedes están aquí tomando Santa Cena y sus hijos no les dio la gana de levantarse de la casa suya, de la cama que usted ha comprado, y se comen la comida que usted paga y van a la universidad con el dinero suyo y usan carro suyo. Y usted, el niño, la niña, no, les pregunto, más claro no se puede. Hay que tomar el valor que tomó David o nos arruinarán la vida mientras se las arruinamos a ellos. Pero pastor, la fe no se obliga. Claro que se obliga. Y se los pongo como ejemplo. Yo fui uno de esos hijos rebeldes que no quería nada con el evangelio. Pero mi papá fue tan increíblemente convincente. Y él ni era cristiano. Mi mamá dijo: voy a la iglesia, vámonos. Yo no voy. 15 años. Y dijo: ¿y por qué no vas? Porque no quiero. Ahí no dicen nada cuerdo, el pastor está loco. Así que no voy. Además dije: mi papá no va. Y si él no va, pues yo tampoco voy. Mi papá oyó, sonrió y dijo: ah, no vas. No, no voy. Yo lo sigo a usted. Ah, espérate, dijo. Fue al cuarto y traía un argumento de este tamaño. Así era el cincho. Ah, con esa filosofía yo fui obedientemente al culto. Porque yo, rebelde era, tonto no. Prefiero estar ahí una hora aguantando al pastor loco que me peguen, pues. Gracias, papá, por haber hecho eso. Porque un bendito día, aún en mi necedad, abrí mis oídos y la gracia de Cristo me abrazó.
Usted les paga. Quíteles eso. Si ellos dicen no, pues págate. La religión es para cada uno. Uno tiene el derecho. Bueno, como hoy quieren tener el derecho de todo pues. Ahí está la ley. Acabo de descubrir allá en los Estados Unidos que ya firmaron la ley que desde niños, no sé en qué estado, si creen que son niños y no niñas, se pueden cambiar el sexo antes de los 18. Y si el papá se niega, le quitan la custodia al papá. Va, imagínense. O sea, y yo pregunté, ¿y quién tiene que pagar la operación? El papá, ¿sí? O sea, igual estamos aquí algunos, pues. Porque como ellos están reclamando el derecho de que la fe no se obliga, bueno, como vos ya tenés voluntad propia para decidir tu fe, pagate tu fe. Anda a vivir con tu filosofía. Ay, me voy a morir, pastor, si se va. Más se va a morir cuando le avergüence. Aquí lo dice. Es decir, entonces tengamos el coraje hoy. Y todos los Adonías que están aquí viéndome de mala cara, vean qué afligido estoy. No estoy afligido porque yo solo estoy instruyendo lo que aquí dice y aplicándolo. Y dándoles ánimo a sus papás para que los amen y se preocupen por la parte espiritual vuestra. Quítenle todos los privilegios y verás si no está sentado a la par suya. Dígale que mañana tiene que irse en bus. Y si usted era de los papás que decía, pero es que pastor, la delincuencia, y no dicen que ya no hay, pues. Además, ¿saben qué? Yo creo que ya no hay. No hay mucho, pues. Pero lo que sí debo decir es que yo antes tenía miedo de subirme en bus. Y ya varias veces me fui en bus. Y nos fuimos los tres, Génesis, Jenny y yo. Estos días que estaban los centroamericanos, como no había donde parquearse, nos íbamos en bus. Así es que, y Génesis dijo, qué bonito andar en bus. Al tercer día ya no quería el bus. No, papá, ¿y ve dónde te parqueas? Me dijo. Ah, bueno, dije. Quiero ir en carro, ya tengo otra fuerza de presión. Pero usted le paga microbús, le paga gasolina, le da un carro. Es para la universidad, eso cree usted. Usted no tiene ni idea en dónde se va a meter su hijo o su hija con su plata. Solo piense cuando usted tenía 17, 18, 20 años, cuán cuerdo era. Y nuestros hijos vienen requete adelantados. Pero usted... Bueno, Adonías, nos vemos el miércoles. Temo que no van a venir. Y los consentidores les van a decir, vaya pues quédate estudiando porque mañana es parcial de mate. Y yo sé que, ay, puro cuento. Si hoy en línea es, yo tengo examen y entre 4 hacen el examen en la computadora. Pero usted como papá, ay, ¿cómo estudia la niña? Viera, pastor. Dijo, bueno, pero ya no están siendo engañados porque yo ya les saqué del engaño, los están mintiendo. Nada es más importante que el temor a Dios sobre todas las cosas. Pero no solo digan, ven aquí, vaya y dígaselo a sus hijos. Y oblíguelos. Y nos vemos el miércoles.